El discurso del rey: superar barreras personales mediante disciplina mental. ¿Alguna vez sentiste que tu mayor obstáculo eras tú mismo? No un enemigo externo, no una situación ajena, sino tu propia mente bloqueándote. Esa fue la batalla más dura del rey Jorge V, un hombre que no pidió ser rey, pero cuya voz, quebrada por la tartamudez, se convirtió en un símbolo de resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. El discurso del rey no es solo una película sobre la realeza, sino una lección vital sobre cómo el dominio de uno mismo puede cambiar el rumbo de la historia. Imagina tener que hablarle a toda una nación. Y no poder. En una época en la que la radio era el medio más poderoso, el rey Jorge V debía inspirar a su pueblo frente a la amenaza nazi. Pero su tartamudez lo hacía parecer débil, incluso incompetente. Detrás del protocolo y la corona, había un hombre aterrado por no poder cumplir. Esa ansiedad que lo aprisionaba es la misma que muchos sentimos antes de hablar en público, afrontar un cambio o liderar un proyecto. Ahí entra Lionel Locke, un terapeuta del habla poco ortodoxo que se convierte en algo más que un maestro, un aliado. A través de métodos intensos, ejercicios físicos y una relación basada en la confianza, Logan no solo trabaja la voz del rey, sino su interior. Porque el problema no era solo físico, eran años de traumas, presión y autocrítica. La película nos deja una lección poderosa: superar un bloqueo personal requiere mucho más que técnica. Requiere disciplina mental. El rey no dejó de tartamudear de un día para otro. Lo que cambió fue su relación con el miedo. Aprendió a respirar, a escucharse, a creer en sí mismo. Y, sobre todo, a persistir. La verdadera victoria fue interior. Lo hermoso del discurso del rey es que convierte una historia íntima en un acto heroico. Nos recuerda que, aunque no todos seamos monarcas, todos tenemos una voz que merece ser escuchada. Y muchas veces, el verdadero reto es atrevernos a usarla. ¿Te sentís identificado con el miedo a hablar, a fallar o a no estar a la altura? Esta película no te da fórmulas mágicas, pero sí una certeza: con disciplina, acompañamiento y valentía, incluso el silencio puede transformarse en un rugido.